Hola, en este video vamos a hablar sobre el origen de la filosofía. En la línea inicial de su metafísica, Aristóteles va a asegurar que todos los hombres desean por naturaleza saber. Es decir, que los seres humanos tenemos un afán desinteresado por conocer. Ya, pero ¿qué significa eso? Que si bien hay conocimientos que se encuentran dirigidos a objetivos ulteriores, es decir, se conoce esto para resolver un problema o para obtener un beneficio económico profesional o para poner en marcha un asunto, hay otros conocimientos que parecen ser fines en sí mismos. ¿Como cuáles, Andrés? Bueno, por ejemplo, típico, se arma un taco en una autopista y muchas veces porque los automovilistas bajan la velocidad porque hubo un accidente. ¿Y para qué bajan la velocidad? Para ver qué pasó. O cuando uno ve un programa de farándula. Cuando uno hace eso, uno no gana o pierde nada. Mira por mirar, conoce por conocer. ¿Qué ganamos cuando vemos las imágenes, por ejemplo, de la superficie de Plutón? Nada. Sencillamente nos interesa conocer cómo es. ¿O para qué decir las copuchas? Hay personas que viven hurgando sobre la vida de los demás, sin que ellos les reporten ninguna utilidad más que el mero placer de saber. Es decir, se trata de una inclinación a conocer que encuentra su último fin y objetivo en sí mismo. Así, se sabe para saber. Nuestros antecesores, los griegos, denominaban a esta actividad teoría y concebían el theorein, el teorizar, como la más elevada de nuestras operaciones. Justo al contrario hoy día, porque hoy día no es infrecuente que se descalifique a una persona o una explicación o un proyecto social, ¿no?, calificándolo únicamente como teóricos. Así como, es meramente teórico esto. Y tampoco es inusual que ante una determinada disciplina académica, como los ramos que yo he visto, se plantee la pregunta desautorizadora: ¿pero y esto para qué sirve? Bueno, y es precisamente de esta tendencia humana de donde surge la filosofía. Al respecto, conviene recordar una famosa anécdota transmitida por Cicerón, que va a decir que una vez interrogado acerca de la esencia de la filosofía, Pitágoras habría contestado que a través del nacimiento el hombre entraría en el orden cósmico como en una fiesta de Dios. En esta fiesta, mientras unos piensan solo en divertirse, hay otros que aprovechan la ocasión ¿para qué? Bueno, para ofrecer en venta sus mercancías y hacer negocios. El filósofo es el que, centrándose en la teoría, comprende el sentido de la fiesta. ¿Qué significa esto? Según lo que afirma Pitágoras, a un festejo semejante, como pudieran, por ejemplo, ser los Juegos Olímpicos, unos van a divertirse, otros van a hacer negocios, y hay otros que son meros espectadores ¿de qué? Del espectáculo. Pero haciendo eso, contemplando lo que allí ocurre, acaban por descubrir los fundamentos de esa celebración. Es decir, el sentido de nuestro paso por el mundo. Theorein, que tiene en griego la misma raíz que ver, consiste justo en ese saber mirar por el gozo de conocer, sin otras pretensiones inmediatas que el conocimiento mismo. Así, también en la filosofía posterior de origen latino e influjo cristiano, Theorein va a equivaler prácticamente a contemplar, ver la realidad sin más aspiración que la de empaparse de ella, mirar por mirar. A esto es a lo que apelaba Aristóteles con expresiones merecidamente célebres cuando aseguraba, por ejemplo, que la filosofía es libre. ¿Libre de qué? Bueno, que al no estar de por sí subordinada a la consecución de otro objetivo que el propio conocer, es libre, como es. Y también decía que era inútil, no porque sea estúpida, así como saber quién está detrás del Teletubby, ni tampoco porque no produzca beneficio alguno, sino porque semejantes ventajas de la filosofía no son del tipo de las que obtenemos, por ejemplo, mediante los instrumentos o herramientas, válidos solo en virtud del fin externo al que se orientan, su uso. Así, por ejemplo, ¿dónde se encuentra el valor de un destornillador? No en sí mismo, sino en los tornillos. Así es, en algo fuera de él. Si no hubiera tornillo, el destornillador perdería todo su valor. Así, el conocimiento filosófico, en cambio, como la amistad, la poesía, el regalar flores, goza de un valor muy superior al del meramente instrumental, pues su valía reposa en el propio saber sin requerir una justificación ulterior. Es algo perseguible por sí mismo, no sirve para otra cosa
en el sentido que sirven para otra cosa, unos alicates o un computador. Aunque sí perfecciona y deleita al ser humano en una medida que el simple instrumento no puede proporcionar. Y por eso, más que inútil, debería calificarse como supraútil. Ya, pero ¿a qué se refería Pitágoras con el nombre filosofía? El término griego filosofía está compuesto de dos términos. En un sentido amplio, philos significa amar. El término sofía equivale al término castellano sabiduría. Por lo tanto, filosofía, etimológicamente, se podría traducir como amor o tendencia a la sabiduría. Una de las mejores explicaciones de la palabra filosofía como amor a la sabiduría, a mi modo de ver, la encontramos en el diálogo del banquete de Platón, donde Platón va a recurrir a la figura de Eros Ramazzotti, o amor. Platón nos inventa un diálogo que, como es usual en él, se desarrolla en una fiesta. ¿Una fiesta de quién? Bueno, una fiesta en honor a Afrodita. Y en la casa de Afrodita, ¿no? ¿Quién es Afrodita? La diosa del amor. A esta fiesta habían sido invitados todos los dioses. Bueno, pero cuando terminó la fiesta, Peña, que no había sido invitada, que es la personificación de la pobreza y de la necesidad, ¿qué hizo? Fue a pedir las sobras. Así como, ¿le queda un sándwich? Algo así. El punto es que justo Poros, que estaba en la fiesta, personificación de aquello que está al acecho, lo bello, lo audaz, lo activo, ávido de sabiduría y rico en recursos, había tomado demasiado y se había echado en el patio para descansar. Así, está en el suelo. Bueno, como Peña lo vio en el suelo, creyó que se hallaba como en la misma situación. Que también es pobre y toda la cuestión. Y creyendo haber encontrado un semejante, ¿qué hizo? Quiso tener un hijo con él. Y así, de su unión, nació Eros, ser intermedio entre Dios y hombre, que si bien siempre sigue a Afrodita, ¿por qué? Porque nació en su casa y en el día a ella consagrado. En ese sentido, es audaz, tiende a lo bello Eros, ¿no? Como Poros, como su padre Poros. En muchas ocasiones también Eros se reviste ¿de qué? De pobreza y vaga por las calles, como Peña, su madre. De hecho, ¿se han fijado las cosas patéticas que uno puede llegar a hacer cuando está enamorado de alguien? Lo rastrero que uno puede hacer. Entonces, Eros, hijo de Poros, la audacia y la abundancia, y Peña, la escasez, no es ni la opulencia misma, ni la pura miseria. Es decir, no es ni la pura sabiduría, ni la pura ignorancia. A eso es a lo que se refiere el término filosofía. Aquellos que están enamorados del saber. ¿Quiénes aman la sabiduría? Ni el sabio, ni el ignorante, sino el que está en medio de ambos, los que filosofan. Es el lugar que ocupa Eros. Esta dicotomía de pobreza y riqueza se erige como una imagen de la actitud propia del filósofo. La filosofía, por lo tanto, no es ni ignorancia ni sabiduría, sino algo que no tiene el ignorante, que ni siquiera llega a percatarse de hecho de su propia ignorancia, y de lo cual, naturalmente, que se encuentra dispensado el sabio. ¿Y qué es eso? A diferencia del sabio y del ignorante, el filósofo se encuentra en el camino de la sabiduría. Él descubre su propia ignorancia y por eso se convierte en un buscador. Como ya dije, la filosofía no es ni ignorancia ni sabiduría. ¿Por qué no? Y este es lo fundamental. Porque ninguno de los dos, ni el sabio ni el ignorante, tiene dudas. El ignorante dice... De hecho, ¿se han fijado en lo terco que puede llegar a ser un ignorante en una discusión? Es similar al caso del miedo. Frente al miedo, tanto la completa ignorancia como el completo conocimiento producen el mismo resultado. ¿Cuál? No temer. Es decir, por ejemplo, si se ignora completamente la muerte, no se puede temerle. Y si se supiera a ciencia cierta que implica morir, tampoco podría temérsele. ¿Dónde hay miedo entonces? Hay miedo en este claro oscuro, en esta zona intermedia, en esta zona iluminada pero con un contorno de penumbra. Y como el conocimiento humano casi siempre presenta estas características intermedias, es propia la experiencia humana convivir con múltiples miedos de todo tipo. Entonces, así como el sabio y el ignorante no temen, tampoco tienen dudas.
De hecho, ¿se han fijado esas típicas personas que, ignorantes, ¿no?, que opinan absolutamente de todo, con más seguridad que la que haría el mismo premio Nobel del área? Bueno, la actitud filosófica, en cambio, nace de la pregunta. Ese tender a conocer algo que en cierto grado nos supera, la realidad. Intentamos atrapar algo que sabemos que es más grande que nosotros. Un saber que le corresponde, pensamos, a otra naturaleza, pero que una vez fijada la pregunta, la persona queda enamorada de esa pregunta y tiende a ella como cualquier enamorado. O sea, cuando uno está enamorado no puede dejar de pensar en ella, ¿no? No se la puede quitar de la cabeza. De manera que, sobre la base del afán de saber propio del ser humano, el motor inmediato de tal búsqueda está constituido por el asombro, la admiración, el estupor. Hay un célebre, de hecho, pasaje aristotélico que explica que la filosofía no deriva de imperativo vital alguno. Claro, no, ya se toparas. Sino en la admiración, en cuanto mezcla indivisible de la luz y las tinieblas. En efecto, como recuerda Javier Zubiri, semejante estupefacción no es un asombro cualquiera, sino que es la admiración socrática, la admiración que embarga al hombre que cree saber perfectamente aquello de que se ocupa, cuando un día descubre que lo que creía mejor sabido en el fondo era desconocido, ignorado. ¿Le ha pasado? Uno dice, no, pues esto, chuta, no era así. ¿Y por qué? Ahí. Finito, imperfecto, por tanto, pero sin abandonar su índole de genuino conocimiento. Esta consideración resulta clave en el momento actual de pronunciada desconfianza en la inteligencia humana, para distinguir las filosofías mejor encaminadas de las que se alejan un tanto de su auténtica misión, las filosofías perennes de las que no. Aristóteles había sentado con firmeza que siempre, en cualquier realidad, lo primario y fundante es lo afirmativo. Aun cuando no se ve con total plenitud, el que se asombra conoce real y efectivamente, y espera y confía en seguir conociendo. Sin duda, la indagación filosófica surge para rebasar, esperanzada, la dosis de ignorancia que contiene la sublimidad de lo cotidiano. Pero también es cierto que, a medida que se introduce en la contemplación de lo que originariamente lo había deslumbrado, conforme crecen las zonas de resplandor, quien conoce ve también acrecentarse la dimensión de misterio y con ella la intensidad de las sombras que derivan en forma directa del deslumbrante ser de los entes. O sea, uno entre más conoce, siente que menos sabe. Precisamente por eso, el júbilo sublime de quien conoce resulta siempre matizado por la trascendencia no eliminable de aquello que contempla. Pero esto no supone decepción ni frustración alguna. Si las disposiciones son las correctas, las propias de quien se reconoce como una criatura, el no llegar a saber por completo, propio del conocimiento filosófico, engendra una satisfacción más plena, de hecho, que el dominio de aquello a lo que se ha despojado de misterio. Como repetían los clásicos latinos, omnia admirabilia sunt delectabilia. Todo lo que produce asombro genera por lo mismo un enorme placer. Muchas gracias.